Hola, buenos días, bienvenidos a Beablack Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Brisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akai Foku, Harp 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Nuevo libro del canal. Zombieman, ¿hay algún riesgo en salir con una chica de cabello rosa? 61. La estrategia de Matsuzaka Sugar para romper el estancamiento, segunda actualización. Watanabe Yuki ni siquiera se atreve a pensar en lo que podrían hacer mañana si se atreven a infiltrarse hoy. Al llegar, Watanabe Yuki encontró un sobre sellado con una pegatina en forma de corazón en su escritorio. Todos buscan a su pareja ideal. En lugar de eso, la arrojó directamente a la basura. Si otras personas se involucraban, no sabía cuándo terminaría. ¿Te parece bien que tú y Kita vayan a practicar guitarra? En cambio, tomó su guitarra y fue a buscar a Kita Ikuyo, quien estaba ocupado con asuntos de la banda en ese momento. Su nivel de habilidad varía, y les llevará mucho tiempo perfeccionarla hasta el punto de poder actuar en el escenario. Justo cuando Watanabe Yuki estaba a punto de ir directo al grano, Matsuzaka Satou habló primero. Cuando Watanabe Yuki vio que Matsuzaka Satou interrumpía su hechizo, miró a Gasai Yuno. No había olvidado que Gasai Yuno podía prever su futuro, y supuso que se trataba de un plan urdido por ambos para evitar que se expresara. ¿Qué pasa? Watanabe Yuki comprendía la ansiedad de sentirse indefensa y sola, e incluso si tuviera los medios, no podría ignorar las dificultades que Matsuzaka Satou mencionó. Para ganarse la vida, tenía que trabajar medio tiempo todos los días después de la escuela. Si se relaciona con buenas personas, todo le va bien, pero si se relaciona con malas personas, todo se complica. Aunque ella lo rechazó firmemente, él continuó acosándola. Solo pertenecería a Watanabe Yuki, y no quería tratar con nadie más que no fuera él. Si Yuno Gasai no se lo hubiera dicho con antelación, no se habría enterado. Buscar ayuda de Watanabe Yuki. Su ex maestra también, inexplicablemente, quería visitar su casa, afirmando estar preocupada por su situación y la de su familia. La otra parte era una hipócrita que, en realidad, albergaba malos pensamientos porque se sentía sola y quería poseerla. En su vida anterior, había visto demasiadas noticias sobre acusaciones falsas, así que le sugirió que llamara a la policía si realmente se encontraba en apuros. Son todos astutos. Solo me están coqueteando. No revelarán su verdadera naturaleza hasta que tengan la oportunidad. Matsuzaka Satou fingió impotencia, diciendo que el acoso siempre había sido un tema vago, pero que en realidad lo había vivido. Además, los dos hombres eran muy cautelosos, obviamente temerosos de que llamara a la policía, y probablemente esperaban la oportunidad de decir, tú tampoco querías hacer XXX. Puedo ayudarte, pero no tienes permitido volver a colarte en mi casa. De esa manera, vería la verdadera naturaleza de Matsuzaka Sugar y ya no necesitaría mantener una fachada. Prepararé una compensación. Su amor por Watanabe Yuki se hizo aún más fuerte. Watanabe Yuki seguía dispuesto a ayudarle incluso en esta situación. Era tan amable. Por lo tanto, no tuvo más remedio que ofrecerse en matrimonio. Yuki recibió una carta de amor hoy. Aunque Watanabe Yuki siempre la tranquilizaba, aún le faltaba confianza en sí misma. Después de todo, Watanabe-kun es tan guapo que seguro que habrá gente que no se rendirá y lo intentará. Así que, Pochi-chan, no tienes que preocuparte demasiado. Watanabe-kun no te decepcionará. Tras enterarse de la situación, Kita Ikuyo sonrió y consoló a Gotoichiri. Había recibido una carta de amor, y ni hablar de Watanabe Yuki. Pero no había necesidad de preocuparse por esas cosas, pues era un caso muy raro y especial que una relación pudiera comenzar con una sola carta de amor. Es difícil estar juntos si no hay entendimiento entre ellos. Todavía estaba algo inquieta. 62. Preocupación humanitaria. Tercera actualización. Esa tarde, después de clase, Watanabe Yuki planeó ir con Matsuzaka Satou al restaurante donde trabajaba a tiempo parcial para observarla. Tras explicarle todo, Watanabe Yuki llevó a Gotoichiri y a los demás a Shimokitazawa. Como Kita Ikuyo y Gotoichiri pertenecían a una banda, y Nemiya Karen, que estaba algo interesada, fue a tocar con ellos al Shinsei. Al principio, pensó que Watanabe Yuki era simplemente guapo, pero no esperaba que también fuera rico. Sin duda es un candidato de primer nivel. Entraron uno tras otro, y pasó un rato. Matsuzaka Satou es una camarera que toma pedidos y sirve comida. Dijo que el hombre era cajero y que solía charlar con Matsuzaka Satou cuando no tenía nada que hacer. Aunque Matsuzaka Satou era demasiado perezoso para prestarle atención, seguía charlando incansablemente con ella y mostraba evidentes deseos de tocarla mientras conversaban. Mi tío es el gerente de esta tienda, ¿sabes? ¿Cómo es posible que los camareros no sonrían? Eso enfadaría a los clientes, y si no están contentos o incluso se quejan, les descontarán el sueldo. La mayoría de la gente que sale a trabajar anda corta de dinero, especialmente los estudiantes de secundaria. Sin mencionar a los estudiantes de secundaria, incluso los adultos son los que más temen que les reduzcan el salario. Ella realmente se lo estaba buscando. ¿Cómo se atrevía a amenazarla? De verdad necesitas este trabajo, ¿verdad? Acabo de dejar a mi exnovia, ¿qué tal si te conviertes en mi novia? Te prometo que no tendrás que preocuparte por el dinero. Más tarde se descubrió que la otra parte era un canalla, y no era la primera vez que la acosaba de esa manera.
Varias de las camareras que habían trabajado antes de Matsuzaka Satou para solicitar el puesto habían sido amenazadas por él, y todas eran estudiantes de secundaria como Matsuzaka Satou que necesitaban dinero. Afirmaba que era para experimentar la alta sociedad, pero en realidad, solo las arrastraba al abismo. Cuando se cansaba de ellas, las dejaba y buscaba a otra víctima. Si la víctima se atrevía a causar problemas, sus amigos le ayudaban a lidiar con ello. Él también odiaba a esa escoria. La sociedad moderna todavía los protege demasiado. De lo contrario, matarlos en la calle sería la menor de sus preocupaciones. Son peores que perros. Si esto te molesta, Yuki, puedo ayudarte a lidiar con él. Tras notar que Watanabe Yuki se estaba enfadando, Gasai Yuno la consoló mientras pensaba en cómo ayudarla. Era muy buena matando gente, y no podía permitir que las manos de Watanabe Yuki se mancharan de sangre. Ya tengo una solución. El sistema ya había comenzado a organizar la atención humanitaria para él. Como los intentos de coqueteo y amenazas del empleado fracasaron, se enfureció e intentó recurrir a la fuerza. Sin embargo, tropezó con unos escombros al avanzar. Presa del pánico, tiró de una regleta cercana, que se enganchó en él y se estrelló contra una máquina expendedora de bebidas, derramándose agua y bebidas sobre él y la regleta. Mientras tanto, Matsuzaka Satou salió completamente ilesa. Ni siquiera las puntas de sus zapatos se mojaron. No tenía ni idea de cómo Yuki Watanabe iba a lidiar con esa persona. ¿Se trataba de una coincidencia? ¿O de un simple accidente? ¿O de un plan perfecto? Yuno Gasai quedó profundamente conmocionada, y Watanabe Yuki obtuvo así un toque de misterio e intimidación de ella. Fue un simple accidente. Matsuzaka Satou no entendía cómo lo había hecho Watanabe Yuki, pero estaba muy contenta de que la hubiera ayudado. No pudo evitar abalanzarse sobre Watanabe Yuki, pero este la esquivó. Luego lo miró con expresión de agravio. La gente mala recibe su merecido. Él solo está teniendo mala suerte hoy. Era simplemente alguien muriendo, y para Matsuzaka Satou y Wagawa Yuno, no era nada comparado con el horror de ser condenados al ostracismo por Watanabe Yuki. A pesar de ser solo un profesor, investigaba constantemente su situación. Watanabe Yuki le pidió a Matsuzaka Satou que concertara una reunión con la otra parte en una cafetería. 63. Ya le he informado a tu novia, cuarta actualización. Simplemente cumplió el sueño de la otra persona al dejarle saber a su esposa sobre su lado sórdido y su deseo de ser masoquista. Su temperamento incluso se volvió volátil porque él quería engañarla, y ella lo golpeaba a la mínima, permitiéndole conseguir lo que quería. Aunque no podía comprender sus métodos, todo fue por su bien. Me gustaría recompensarte. La mejor manera de pagarme es minimizar tu contacto conmigo. Recuerda, tengo novia. No soportaba ver cosas tan repugnantes, así que se limitó a hacer lo que pudo como favor. No te bombardearé más con mensajes. Había tantas más cosas que podía hacer ahora que podía enviar mensajes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los tres no parecían tener padres completos, y se preguntó si estarían en la misma situación. Se cubría el pecho, sin revelar nada, pero no llevaba nada puesto. Si una chica guapa le envía en privado fotos bonitas que lo hacen feliz, pero las fotos en sí son demasiado vulgares, ¿esto constituye un delito de acoso? Bloqueado. ¿Cuál es la diferencia entre eso y la seducción? No iba a ser molestada por los gases de escape de Sugar Matsuzaka. Su suegra le había dicho que aún le quedaban 7 paraguas pequeños por usar. Ella y Watanabe Yuki no habían tenido intimidad en 5 días, lo cual era increíble para una pareja de adolescentes, pero simplemente se habían contenido. Le dijo a Gotomichiyo que no volvería a casa esa noche, y recibió un gesto de aprobación de Gotomichiyo. Gasai Yuno no era su amigo. Estaba simplemente feliz, pero al notar la mirada de Yuno Gasai, se detuvo un momento y luego bajó la cabeza, con un aire algo incómodo e intranquilo. Estaban más emocionados, así que Watanabe Yuki no pensó que hubiera nada malo en ello. Solo estaba un poco decepcionado porque, aunque era la segunda vez, usar 3 de ellos seguía siendo el límite de Gotoichiri, y estaba lejos de alcanzar su límite. Sosteniendo al sudoroso Gotoichiri en sus brazos, Watanabe Yuki y ella se quedaron dormidos en un dulce sueño. Watanabe Yuki bajó las escaleras confundido y vio que era Uezaki Yuno. Espero que eso no te ponga en una situación difícil, Yuki. Yuki Watanabe había dicho que no podían colarse, pero no que no pudieran visitarse. Eran amigos, así que era extraño que se visitaran y pasaran el rato. No le reprochaba que Watanabe Yuki tomara la iniciativa de visitarlo, pero aún así se negó. Sabía que Yuki Watanabe la rechazaría porque no quería estar solo en casa con otra chica que no fuera su novia, así que también se lo había dicho a Ichiri Goto, quien accedió. Seguía pensando en no darle a Gotoichiri la oportunidad de malinterpretarlo, pero Gotoichiri accedió por su cuenta. ¿Así es la confianza y la amistad entre chicas? Capítulo 64. Yuno Gasai, la esposa virtuosa, quinta actualización. Se puso un delantal y limpió para él. Allí vio a Gasai Yuno cuidando las plantas de su jardín. Como no tenía nada más que hacer, pensó en ayudarla a limpiar. Silbido. ¿Qué clase de amiga ayudaría con las tareas del hogar cuando vienen de visita? Ni siquiera se molestaba en preocuparse por su amiga de la infancia. La dejas limpiar la casa como si fuera la dueña. ¿Debería echarlos?
¿No te parece irrazonable obligar a mi esposa a hacerlo? Esto es engaño. ¿Qué quieres decir con que Pochi-chan estuvo de acuerdo? Además, si ella no me limpia, lo harás tú. ¿Tienes el descaro de criticarla? Vas y vienes a tu antojo, pero nunca te había visto prestar atención a estas cosas cuando te acuestas en mi cama. Watanabe Yuki miró a Chiaya Aine con una media sonrisa. Si había alguien con quien se sentía más cercano además de Gotoi Chiri, era Chiaya Aine. Al menos, cuando Gasai Yuno vino, se lo contó a Gotoi Chiri. Cuando Chiaya Aine vino, no hubo necesidad de decírselo. Soy tu amiga de la infancia, ¿cómo es posible que Pochi-chan esté de acuerdo con algo así? En fin, todos eran amigos, así que no debería haber problema, ¿no? En lugar de irse, se quedó para supervisar a Watanabe Yuki. Después de limpiar, preparó el almuerzo personalmente e invitó a Aine Chiaya a comer con ella. Chiaya Aine no sabía si sentir celos o envidia. ¿No te gusta? Gasai Yuno definitivamente no ha comido allí todavía, así que gana. Realmente me gustaría probarlo algún día. La presumida Chiaya Aine no tenía ni idea de que Gasai Yuno estaba actuando como si nada. Watanabe Yuki, sin embargo, no creía que Gasai Yuno no supiera cocinar. Quizá ya sabía de su comida con Chiaya Aine y los demás. Quien come la comida de otro está obligado a cumplir sus órdenes. Quien acepta el regalo de otro está obligado a cumplir sus órdenes. Incluso si Gotoi Chiri aceptara hoy, Watanabe Yuki ciertamente no lo aceptaría con la conciencia tranquila después de todo lo que Yuno Gasai había hecho, ya que solo eran amigos por el momento. También tenía actividades con la banda. Al igual que su banda anterior, la suya estaba en pleno auge y se preparaba para una presentación en vivo, así que tuvo que ir a ensayar por la tarde. Yuno Gasai aún no se había ido, pues estaba lavando los platos. Hoy mostraba una faceta sumamente virtuosa y, a decir verdad, era una candidata ideal para ser una buena esposa y madre. Sin embargo, Yuki Watanabe no creía en este engaño superficial. Desde un lado, se podía ver su expresión feliz y satisfecha. Se sintió bien hacerlo con Poke-chan, ¿no? No se sintió avergonzado, sino un poco impotente. ¿No te sientes incómodo? No estás satisfecho, ¿verdad, Yuki? Yuki Watanabe no estaba satisfecho. ¿O quieres que me convierta en alguien que no pueda resistir la tentación? Yuki Watanabe está un poco desconcertado. ¿Tanto le gusta a Yuno Gasai? Está dispuesta a entregarse a él aunque no sean amantes. Eres el único que puede hacer esto. Incluso si se convierte en un mal hábito, lo toleraré. El desafío diario de 10.000 palabras ha terminado. Todavía hay varias solicitudes para OR2. 65. Unirse contra los enemigos externos antes de la guerra civil, primera actualización. Es normal charlar con amigos de Line, y también es normal mostrar preocupación bajo la apariencia de amistad. Parecía una ilusión, pero también una realidad. Ha pasado una semana. Pero Gotoi Chiri tiene que actuar mañana, así que Watanabe Yuki se quedó con ella y la mantuvo practicando la guitarra. La práctica a largo plazo y las actividades con la banda han hecho que la carrera de Gotoi Chiri en este ámbito prospere. Tras hacer amigos, su talento con la guitarra también ha dado un gran salto. Estos son sus logros. Después de que se juntaron, en realidad pasaron mucho menos tiempo juntos que antes. Watanabe Yuki no es de los que exigen que su novia esté siempre con él, pero no puede evitarlo cuando Gotoi Chiri no está y Gasai Yuno viene a visitarlo a menudo. Si seguía objetando, ¿no significaría que tenía algo que ocultar? Salir con Gotoi Chiri era en realidad bastante agotador. Incluso al chatear en línea, inicia los mensajes antes de que Gotoi Chiri responda. Para evitar malentendidos con Gotoi Chiri, también debe ser consciente de la distancia que mantiene al interactuar con las mujeres. Por ahora, todo sigue dentro del rango de tolerancia de Watanabe Yuki. Puede dárselas directamente a Watanabe Yuki y los demás. El cielo estaba nublado y parecía que iba a llover. La última actuación improvisada, este fue el primer concierto oficial de la banda desde el final de la temporada. Si llovía, el número de invitados se reduciría drásticamente, lo que sería un duro golpe para cualquier banda que actuara en el escenario. ¿Sistema? ¿Qué es eso? Definitivamente era un arma láser, pero parecía que él era el único que lo encontraba extraño. Aliento de dragón. Él había pensado que era algo completamente diferente. Entonces este es el mundo cotidiano del que hablabas. Dispositivos con superpoderes, ángeles, y ahora añaden dragones a la mezcla. Este mundo cotidiano es demasiado cotidiano. Así es el mundo cotidiano. Los dragones también tienen vidas cotidianas. Vengan al mundo humano a secuestrar a la princesa, ¿verdad? Al menos el clima ha mejorado, y Gotoi Chiri y los demás ya no tienen que preocuparse de que nadie venga a ver la función por la noche. Parece que mi banda es mucho mejor que la de Boki-chan, jeje. Al ver la sala de conciertos de Fanxing, inexplicablemente se sintió un poco orgullosa, pues Fanxing y Ring no estaban al mismo nivel. Ring era mucho más exclusivo, y más gente acudía a ver conciertos allí que a Fanxing. Y Megami Karen le dio una palmadita juguetona en el hombro. Había venido como amiga de Kitaikuyo. Watanabe Yuki asintió. Y Megami Karen era la chica más alta que conocía, casi 1,7 metros, mientras que Chiaya Aine y las demás, incluyendo a Gotoi Chiri, medían alrededor de 1,6 metros. Tan solo unos centímetros más de altura marcaban una gran diferencia en su apariencia. Me he estado preguntando antes, Watanabe-kun, ¿tienes alguna conexión especial con las chicas de cabello rosa?
Cada vez que tenía la oportunidad, también observaba a Yuki Watanabe y descubría que había muchas bellezas de cabello rosado alrededor de Yuki Watanabe. Antes de que Watanabe Yuki pudiera responder, explicó: es broma. Yuno Gasai y Satou Matsuzaka intercambiaron una mirada. Chiaya Aine era amiga de la infancia de Watanabe Yuki, y Gotoichiri era su novia actual. Les resultaba incómodo tratar con cualquiera de los dos, ya que fácilmente podrían causar malentendidos. ¿Cómo te atreves a coquetear con Watanabe Yuki delante de ellos? Las suscripciones iniciales fueron 90, más o menos lo que calculé. Debería hacerme el tonto e ignorar los datos durante medio mes. La mayoría de la gente no aguanta tanto. El próximo informe saldrá el 15. 66. Ochi-chan. Yuki, deberías formar un harem. Segunda actualización. Aunque Gotoichiri solo rindió al 70% de su potencial debido al nerviosismo, seguía siendo una figura destacada entre las bandas. La canción se llama Little Love Song, que representa su llanto interior, que no se atrevió a expresar, pero la cantante es Kita Ikuyo. Al menos yo no podría escribir una canción como esta, y no soy tan buena tocando la guitarra como Ichiri Goto. No sabía nada de música antes, y no era su fuerte. Esta vez, aceptaron su derrota con entusiasmo. Ya había escuchado la canción anterior de Watanabe Yuki, Uchiha Hanabi, y la respuesta de Gotoichiri con una cancioncita de amor le pareció muy romántica y envidiable. Todos en la banda estaban muy contentos después de la actuación. Yamada Ryo ya estaba presumiendo de su comida, pues aparentemente había actuado con el estómago vacío. Gotoichiri se sentó junto a Watanabe Yuki. No estaba tan entusiasmada como Ihiki Nijika y los demás. También estaba feliz, pero no se atrevía a demostrarlo abiertamente. Estaba secretamente contenta y se sentía feliz por sus amigos. Actuar es más agotador de lo que imaginaba. Después de solo 2 canciones, las manos de Ichichinika ya están un poco doloridas. Tras la actuación perfecta y el final, sintió que su vida había valido la pena. Ella solo quería regresar a su pequeño mundo con Watanabe Yuki y decir las palabras que quedaron sin decir en la canción. Pero la forma en que los demás la miraban la hacía sentir menos avergonzada. Matsuzaka Satou se esforzó por ocultar su disgusto, mientras que Gasai Yuno mostró una leve tristeza. Chiaya Aine no lo hizo, pero seguía un poco deprimida. A pesar de su reticencia, aún tenía que herir los sentimientos de sus amigas. Watanabe Yuki la miró, pero no dijo nada dentro del auto. Era una muestra de confianza, pero también un compromiso de inacción. Creo que distanciarme de ellos es la mejor opción. ¿Qué opinas? Estaba seguro de que las cosas no podían seguir así, o cambiaría de opinión. ¿De verdad era imposible que un amigo y un novio se llevaran bien? ¿Qué opinas de aceptar los sentimientos de Yuno y los demás? No me importa. Era algo que acababa de pensar, ya que nunca antes había hecho amigos ni había tenido una relación. Tras pensarlo mucho, decidió que, en lugar de seguir lastimando a sus amigos, debería dejar que se unieran. Se podría decir que sus puntos de vista sobre el amor eran inexistentes o incómodos. Ya que a Yuno Gasai y a los demás también les gusta Yuki Watanabe, ¿no son el mismo tipo de personas? ¿Por qué luchar a muerte? ¿No sería mejor ser felices juntos? Solo quería que Watanabe Yuki no la abandonara y que guardara un lugar para ella en su corazón. Es solo su personalidad, y no podrá cambiarla en 3 o 4 años. Además, inmersa en la dulzura de Watanabe Yuki, le cuesta encontrar la motivación para un cambio tan grande. Aunque puede vivir una vida tranquila y cómoda, no tiene motivación para cambiar. Ya está muy satisfecha con su vida actual. Ni siquiera había considerado formar un harem. ¿Acaso el amor no es entre 2 personas? ¿Cómo es que Gotoichiri aceptó que aceptara de Gasai Yuno y a las demás? Gotoichiri lo pensó cada vez más y llegó a la conclusión de que era factible. No sabía cocinar, ni cuidar de la gente, ni siquiera hacer las tareas domésticas más básicas correctamente. Si Gasai Yuno y los demás estuvieran allí, Watanabe Yuki compartiría estas cosas. Además, las únicas personas que sienten algo por Watanabe Yuki ahora mismo son sus amigas. Si fuera una desconocida, Gotoichiri cree que no se rendiría en los momentos cruciales, pero la mayoría de las veces no se atrevería a competir con ellas. Si llamaran a su puerta, podría convertirse en una serpiente salvaje y esconderse debajo del sofá. Yuno Gasai y las demás son definitivamente más valientes que ella. Si alguna zorra intenta seducir a Yuki Watanabe, sin duda podrán con ello. Todavía no podía aceptar este tipo de cosas. Si fuera una competencia justa donde tuvieras que elegir entre nosotros, Yuki probablemente no me elegiría a mí. Apoyo a Yuki en su harem. En su familia, si su padre se atreviera a pensar siquiera en tener un harem, su dulce y bondadosa madre sin duda empuñaría un cuchillo de cocina. Esto aumentaría enormemente su competitividad ante Watanabe Yuki, ¿verdad? Watanabe Yuki quedó impactado por la determinación de Gotoichiri. Aunque era rico, tenía una casa grande y no tenía que preocuparse por nada material, nunca se había planteado tener un harem ni amantes. Pero Gotoichiri dijo que sí podía, y ella lo apoyó y aceptó. 67. Las condiciones básicas para iniciar un harem, tercera actualización. Aunque este sistema existía en el pasado, era una sociedad moderna y hacía tiempo que había sido abolido. Ya sea algo que he visto en las noticias o algo publicado en los momentos de WeChat de algún rico, Watanabe Yuki ha notado que todavía hay bastantes personas en la sociedad moderna que mantienen haremes.
Basta con mirar a algunas personas que tienen docenas o cientos de amantes e innumerables propiedades y bienes. Simplemente rara vez lo revelan. Sin nadie en quien confiar, simplemente pidió consejo al todopoderoso sistema. Sistema, ¿por qué crees que Boki-chan me apoya en la construcción de un harem? Anfitrión, este sistema no es un experto emocional ni tiene autoconciencia. No puede responder a tus preguntas, solo te muestra las posibilidades. Esta es la forma en que Gotoi Chiri se protege. La anfitriona ahora es mucho más excepcional de lo que imaginas. Ya sea por su apariencia o por el valor emocional y el disfrute material que puede brindar, es algo que el 99% de la gente preferiría no tener. Puede que tema que otros le arrebaten estos placeres que originalmente le pertenecían. Gotoi Chiri es una mujer que puede aceptar la poligamia. Gotoi Chiri te ama tanto que aceptaría que tuvieras un harem. Gotoi Chiri tuvo que hacer concesiones porque no podía competir con los demás. Din, hemos detectado que al anfitrión le preocupa la posibilidad de formar un harem. Hemos enumerado las condiciones básicas para que el anfitrión lo haga. Satisfacer la mayoría de las necesidades materiales de tu pareja es la condición más básica e importante. Satisfacer las necesidades emocionales de tu pareja es una ventaja, ya que las necesidades emocionales de la mayoría de las personas ya están satisfechas una vez que se cumple la condición 1, y es difícil buscar la satisfacción emocional sin cumplir la condición 1. Para satisfacer la necesidad de estatus social de la pareja. El anfitrión ya posee las condiciones para hacerlo, y el sistema suplirá cualquier deficiencia. Din. Se han proporcionado 500.000 millones de dólares estadounidenses al anfitrión como capital inicial para construir un harem. Este capital se depositará regularmente, una vez al año. Solo con dinero pueden pensar en otras cosas. Incluso si Gotoi Chiri puede aceptarlo después de que estas bases estén establecidas, Gasai Yuno y los demás pueden no ser capaces de aceptarlo. Watanabe Yuki había planeado distanciarse de Gasai Yuno y los demás después de aclarar las cosas con Gotoi Chiri, ya que estaba empezando a enamorarse de ellos y seguía conociéndolos. Sigue siendo humano, y sus deseos solo aumentarán. Quizás esta vez, distanciarse de Yuno Gasai y los demás resuelva la crisis emocional, pero ¿qué hay del futuro? ¿Estaban descansando o lidiando con otros asuntos? Mientras tanto, Yuno Gasai, por su parte, escuchó el sonido de notificación especial de su teléfono. Lo sacó para revisarlo y, tras leerlo, se sorprendió mucho. Entonces, su rostro se puso muy feo. No respondió, sino que guardó el teléfono y miró a Imegami Karen. El brillo en sus ojos desapareció después de leer el mensaje. No todos están calificados para estar a su lado. Ni siquiera puedes enamorarte de alguien. Son iguales, ¿verdad? Gasai Yuno solía mirar a Watanabe Yuki con dulzura, y Matsuzaka Satou incluso le confesó sus sentimientos directamente. En esencia, todos sabían que a ambos les gustaba Watanabe Yuki. Cuanto más para alguien como Watanabe Yuki, quien sabe escribir y cantar canciones y ya tiene casi 10 millones de seguidores. 2. Resultó que ambos eran muy posesivos. ¿Vas a interferir con las interacciones sociales normales de Watanabe-kun? Ser tan posesivo te vuelve fácilmente celoso y propenso a molestar a Watanabe-kun. Era demasiado extraño que una chica de preparatoria dijera esa palabra. ¿Podría Matsuzaka Satou ser una princesa yakuza? Así que, incluso por tu propia seguridad, por favor considera la seguridad de los demás. Es mejor para todos. A nadie le gusta un asesino, ¿verdad? Eso sí que es una molestia, así que no queremos hacerlo. Si pudieran, preferirían que Watanabe Yuki nunca conociera esta faceta de ellos, pero mientras haya gente a su alrededor interesada en él, no pueden evitarlo. Después de todo, aunque ser descubierto sea problemático, no dejarán que Watanabe Yuki los abandone. Aunque Watanabe-kun es excelente, no competiré con ustedes dos. No vale la pena arriesgar la vida por amor. Les deseo mucha suerte a ambos. Esta noche, solo iba a asustar a Imegami Karen. Si de verdad quería hacer algo, no se lo diría. En cambio, buscaría la oportunidad y actuaría directamente. Era imposible que se pusieran de acuerdo. Su posesividad hacia Watanabe Yuki era incluso mayor de lo que Imemiya Karen había imaginado. Entonces Watanabe Yuki dijo que quería formar un harem. El primer pensamiento de Yuno Gasai y Sugar Matsuzaka fue que Yuki Watanabe los había traicionado. Sus puñales no solo se blandirían contra sus rivales amorosos. Si Yuki Watanabe les hacía daño, también se volverían contra él. Parecía que tendría que intentar influir en Watanabe Yuki reformando a sus padres, aunque quería ser más amable. Hay algo que quiero decirle. 68. La teoría Yandere, cuarta actualización. Gotoi Chiri ya se había quedado dormido por el cansancio, pero Watanabe Yuki no podía conciliar el sueño pensando en lo que había dicho. Además, después de que la amiga de Imegami Karen leyera en silencio el mensaje que ella le había enviado, Watanabe Yuki se sintió sorprendido y, en cierto modo, ignorado. Ya sea la sonrisa morbosa de Yuno Gasai cuando se descubrió por primera vez que tenía el diario del futuro, o el drástico cambio de personalidad de Satou Matsuzaka después de que la salvó, Yuki Watanabe había creído durante mucho tiempo que eran mentalmente inestables. Yuno Gasai es incluso la personificación de una esposa virtuosa y una madre amorosa, y no se nota en absoluto que sea una yandere. Iré a verificarlo mañana. ¿Qué opinan del mensaje que publiqué anoche? Preguntó directamente Watanabe Yuki después de invitarlos a sentarse. Yuki me tiene, ¿no te basta?
Definitivamente puedo hacer todo lo que Goto-san hace. No podía aceptar que Watanabe Yuki tuviera un harén, y menos aún estaba dispuesta a compartirla con otras chicas. Watanabe Yuki solo podía ser suya. Es fácil hacer amigos, pero encontrar amantes es difícil. Solo empecé a considerarlo después de que ella lo mencionó. Si no puedes aceptarlo, entonces podemos ser compañeros de clase normales de ahora en adelante. Comprendió que, aunque quisiera tener un harén, la gente podría no estar dispuesta a aceptarlo, así que declaró su decisión. Se quedó allí, aturdida, con la mente en blanco. ¿Qué significa estar tan celoso como para matar a Goto Ichiri? Formar un harén también sería difícil para Yuuki, ¿no? Ella tampoco esperaba que Ichiri Goto hiciera esto. Después de todo, ya ha formado un harén, y como la mayor contribuyente, sin duda tendrá un lugar en el corazón de Watanabe Yuki. Así que lo siento, pero de ahora en adelante no fingiré que no sé que les gusto solo porque son amigos de Boki-chan. Simplemente los ignoraré. Watanabe Yuki asintió, y luego pronunció palabras frías y despiadadas. Formar un harén aún no era su primera opción. Como Gasai Yuno y Matsuzaka Satou no podían aceptarlo, debía tomar una decisión. Después de todo, Goto Ichiri ya había tomado su decisión. ¿Por qué Goto Ichiri aceptó que Watanabe Yuki tuviera un harén? ¿Por qué Watanabe Yuki favoreció a Goto Ichiri y la abandonó? Te apuñalaré hasta la muerte. Te apuñalaré hasta la muerte. Maldito Goto Ichiri. Si no lo haces así, ¿qué quieres hacer? ¿Mantener el statu quo? La comparación de antes sigue vigente. Watanabe Yuki se sintió agotado porque Goto Ichiri no era lo suficientemente proactivo, pero ahora, a juzgar por el hecho de que está formando un harén, el amor de Goto Ichiri por él ha superado lo normal. Su personalidad pasiva parece insignificante ante esto. Tras disculparse, se fue primero. En ese momento, Goto Ichiri era nada menos que su talón de Aquiles para Watanabe Yuki, y no se atrevía a atacarlo. Por supuesto que ella sabía dónde estaba la casa de Goto Ichiri, y Matsuzaka Satou también. Ella no llegó a los extremos por sus ideas diferentes, pero ¿qué hay de Matsuzaka Satou? Pero ¿y si Yuno Mia dice que este es solo el nivel más básico? 69. La primera ronda de la pelea con cuchillos, quinta actualización. No había un destello de luz en sus ojos cuando se fue. Tengo tanta envidia de Pochi-chan. Antes, cuando su banda se disolvió, se convirtió en parte de la obra de Goto Ichiri y Watanabe Yuki, lo que la puso celosa. Ella era la que más se estaba divirtiendo. Siéntete libre de practicar si quieres. Me sentaré un rato. No temía que Gasai Yuno o Matsuzaka Satou lo mataran tras el colapso de su moral, porque era capaz de resistir. Sin embargo, teniendo que tomar en represalias contra Goto Ichiri en un ataque de ira, se dirigió directamente a Fang Xin antes del anochecer. Que una yandere se aferrara a él era muy problemático, y Watanabe Yuki lo sabía muy bien, así que nos mostraría blando si Matsuzaka Satou o Watsuki Yuno se atrevieran a hacer algo. Ichinihika rió entre dientes. Incluso con Watanabe Yuki aquí, no podían descuidar los ensayos de la banda. La última vez fue solo el principio. Una vez que hubieran alcanzado suficiente popularidad y mejorado sus habilidades hasta cierto nivel, irían a otros lugares a actuar. ¿Nos aconsejó que seamos moderados? Aunque no le importaba que entraran al mundo adulto tan pronto, debía cuidar su moderación y su salud física. Por mucho que confiara en el carácter de Watanabe Yuki, no podía creer en los albores de la adolescencia. Quizás Goto Ichiri lo deseaba aún más. Ya le dije a la tía que siempre es Poke-chan quien sale a pasar la noche conmigo, pero esta vez quiero quedarme en la casa de Poke-chan. Watanabe Yuki dijo con una sonrisa que, aunque una noche a la semana estaba lejos de ser suficiente para que se divirtieran, Watanabe Yuki no estaba tan desesperado como para sacar a las hijas de otras personas durante todo el fin de semana. ¿Te vas a desorganizar, Yuki? Tras dormir en el amplio apartamento durante varias noches, le daba vergüenza dejar entrar a Watanabe Yuki en su sencilla habitación, pues eso lo mancharía. Además, con que Pochi-chan esté conmigo, es suficiente. ¿Recuerdas lo que dije antes? Decorémoslo con sencillez. Antes de volver, compremos unas pegatinas. La habitación de Goto Ichiri tenía mucho potencial de mejora, y como aún no tenían un plan de renovación, esta vez podrían empezar a rellenar los huecos poco a poco. Watanabe Yuki no olvidó comprarle un regalo a Goto Hiri. Esta vez, le regaló unas preciosas botas de princesa. La última vez, solo compró un vestido y omitió deliberadamente zapatos a juego, solo para tener algo nuevo que regalar en cada visita. Como estaban en casa de Goto Ichiri, Watanabe Yuki se comportó con mucha discreción, ya que la insonorización en la casa de Goto no era tan buena como la de su amplio apartamento. Quizás Matsuzaka Satou aún no había decidido sus planes para la primera noche. Watanabe Yuki bajó la guardia por un momento y se durmió lentamente mientras sostenía de Goto Ichiri. Con antelación, Watanabe Yuki fue demasiado conservadora. Empezaron a explorar en cuanto supieron que Goto Ichiri era su novia. Sabían exactamente dónde estaban las cámaras, dónde patrullaría la policía, a qué hora y con qué frecuencia, y a qué hora descansarían los vecinos. Las cosas no deberían haber resultado así. Consideraba a Watanabe Yuki como su todo, pero todo lo que le pertenecía había sido influenciado por otros y había cambiado por su culpa. Entonces debería agradecerte por darme esta oportunidad. Aún puedo ayudarte a disimular esto cuando regresemos. Si insistes en tus propias ideas, será Yuki, no yo, quien te juzgará.
Si se hubiera mantenido firme en sus ideas y hubiera mantenido su postura original cuando Yuki Watanabe hizo un cambio, habría sido ella, no Ichiri Goto, quien habría sido abandonada. Pensaba que Yuno Gasai compartía su misma determinación, pero Yuno Gasai la había ablandado. El choque de espadas y hachas produjo un sonido nítido y chispas. Las dos mujeres estaban en igualdad de condiciones, y la fuerza del impacto les entumeció ligeramente los brazos. Sin embargo, se recuperaron rápidamente y se lanzaron una serie de feroces ataques. El sonido del aire al cortarse se oía incluso débilmente. Blandían sus armas, y los hilos de plata creaban una escena deslumbrante y hermosa al blandirlas. La tranquila calle se llenó del nítido y feroz sonido de los martillazos. Ambos se detuvieron un momento. Un atisbo de pánico cruzó el rostro de Matsuzaka Satou. Aprovechando el momento, Gasai Yuno le golpeó la muñeca, arrancándole el cuchillo de fruta de la mano y pisándolo. Luego, puso la mano que sostenía el hacha detrás de la espalda y esbozó una sonrisa amable. Mi publicación diaria de 10.000 palabras ha terminado, pero aún necesito tu apoyo Or 70. Watanabe Yuki evoluciona de nuevo, primera actualización. Si mis padres vivieran y se opusieran a nuestra relación, ¿los matarías también? Quien nunca antes se había topado con una yandere, le gustaban bastante las chicas hermosas con este atributo. Después de todo, siempre eran muy delicadas antes de la enfermedad, pero después, eran aún más problemáticas que las tsundere. No creía que Matsuzaka Satou estuviera bromeando. Mientras hablaba, dirigió su mirada al cuchillo de fruta que el hacha le había despuntado. Sin embargo, ella posee la determinación correspondiente de que si no puede estar con Watanabe Yuki, y no logra eliminar a la persona que les impide estar juntos, está dispuesta a soportar todas las consecuencias para apaciguar a Watanabe Yuki. Cuando es linda, es una chica normal y adorable, pero cuando tiene un episodio, se vuelve loca y es capaz de cualquier cosa. Si el castigo es demasiado leve, pensará que lo que hizo esta noche es algo fácil de perdonar, y nadie sabe si lo volverá a hacer la próxima vez. Ambas son yandere, y Yuno Gasai sabe qué castigo sería el más doloroso para Sugar Matsuzaka. Pagar con la vida es demasiado fácil, y enviarla a la cárcel no le hará comprender la verdad. Hacerla vivir con dolor también es muy simple. Simplemente dejar de jugar con ella. Entonces Watanabe Yuki debería dejarla fuera de su harén. Ese castigo sería el más doloroso para ellos. En cambio, se colocó detrás de Yuki Watanabe y le masajeó los hombros. Sus ojos se llenaron de compasión al mirar a Satou Matsuzaka. Si hay una próxima vez, ya saben lo que pasó en la cafetería. Es más, hizo que el sistema tomara precauciones adicionales. A medida que el proyecto del harén del anfitrión comienza a desarrollarse, para crear un harén armonioso y feliz y evitar causarle problemas al anfitrión, la hostilidad entre Matsuzaka Satou y los demás se ha reducido. Además, para ayudar al anfitrión a identificar mejor el estado de los miembros del harén, se ha incorporado un módulo de consulta de estado. Por favor, consulte las funciones específicas usted mismo. Matsuzaka Sugar. Máximo afecto por el anfitrión, haría cualquier cosa por el anfitrión. Arrepentimiento, enojo y ansiedad. Haz cualquier cosa por ella. No hacer nada solo la hará sentir más ansiosa. Watanabe Yuki se sorprendió un poco de que Matsuzaka Satou le tuviera tanto cariño. Si no fuera una yandere, ¿no se habría formado este harén hace mucho tiempo? Yuno Gasai siente el máximo afecto por su anfitrión y haría cualquier cosa por él. Feliz, dichoso y algo conflictuado sobre si aceptar o no el plan de harén del anfitrión. Puedes hacerle cualquier cosa. Tras evaluar sus niveles de afecto, Watanabe Yuki se dio cuenta de que realmente sentían un gran afecto por él. Aunque solo les había ofrecido ayuda una vez, era la única luz en sus vidas. La contundencia de la declaración haría cualquier cosa por ti era evidente. Tras reflexionar un momento, Watanabe Yuki no los despidió. En cambio, los dejó descansar en la habitación de invitados. Al darse cuenta de que ambos sentían algo profundo por él, la mentalidad de Watanabe Yuki cambió. Al día siguiente, cuando Watanabe Yuki despertó, Gasai Yuno y Matsuzaka Satou se peleaban por un cuchillo de cocina. Uno pensaría que estaban a punto de tener otra pelea de cuchillos, pero en realidad estaban peleando por preparar el bento de Watanabe Yuki. Tenían métodos para lidiar con Goto y Chiri, pero no había forma de hacerlo. Después de descansar un rato, Matsuzaka Satou se asustó aún más, porque se dio cuenta de que incluso si se deshacía de Goto y Chiri, podrían no ser capaz de mantener a Watanabe Yuki a su lado, incluso si usaba la fuerza, porque probablemente no podría vencer a Watanabe Yuki. Originalmente quería encerrar a Yuki Watanabe e intentar influir en él con amor, pero la pregunta era, ¿realmente podría encerrarlo? Si hiciera lo mismo, podría ser ella quien desapareciera del mundo. Tras calmarse, Matsuzaka Satou y Watsuki Yuno se volvieron mucho más obedientes. 71. La magnanimidad de la emperatriz, segunda actualización. Su todoterreno, que compró específicamente para pasar desapercibido, era casi demasiado pequeño para todos. Chiaya Aine, sentada en el asiento del copiloto, parecía dudar en hablar. Con Gasai Yuno y Matsuzaka Satou presentes, le costaba abrir la boca. Chiaya Aine. 89% de afecto por el anfitrión, capaz de aceptar que el anfitrión haga la mayoría de las cosas por ella. Confundido, desconcertado, con ganas de preguntarle al anfitrión por qué Matsuzaka Satou y Watsuki Yuno se quedaron a pasar la noche en la casa del anfitrión anoche. Basta con una confesión y ella será miembro de tu harén. Goto y Chiri.
97% de afecto hacia el anfitrión, capaz de aceptar que el anfitrión le haga cualquier cosa. Tenso, curioso, inquieto y con una desesperada esperanza de que el anfitrión forme un harén debido a una falta de confianza en sí mismo. Esta chica es insegura y teme perder a su novio por otra persona. Simplemente encontrar una segunda novia y no dejarla la tranquilizará. Tras observar a las 4 personas, Watanabe Yuki obtuvo una comprensión preliminar del nivel de afecto. Solo quienes superaban los 90 se consideraban afectos, quienes superaban los 80 se consideraban afectos, y el resto se consideraban amigos comunes o desconocidos. Gabriel tiene un 70% de afinidad con el anfitrión. Si le pagan, estaría dispuesta a ayudarlo con algunos asuntos. Ansioso e impaciente, no quiere ir a clases y solo quiere ir a casa a jugar, y está preocupado por no tener suficiente dinero para gastar en compras dentro del juego. Ella anda corta de dinero, pero tú sí. Puedes usar el dinero para fortalecer tu relación. Los menores de 80 años eran amigos, y los que tenían entre 50 y 70 años eran desconocidos. Watanabe Yuki la ignoró todo el día, la bloqueó de nuevo y siguió interactuando con Atsuki Yuno. Solo entonces se dio cuenta de que Watanabe Yuki había sido demasiado amable con ella en el pasado, y que esa sensación de ser ignorada era realmente dolorosa. La decepción y la tristeza por no obtener respuesta se acumulaban, poniendo a Matsuzaka Satou tan irritable que quería arrancarse el pelo. Todas son yanderes. ¿Cómo podrían compartir a su amada con alguien más? Yuno Gasai respondió a la pregunta de Sugar Matsuzaka con una pregunta retórica. ¿Aún no te has dado cuenta de que Yuki ya no puede abandonar a Goto-kun? Yuno Gasai dijo en voz baja. Antes de esto, ciertamente no podía aceptarlo. La batalla en las calles de la familia Goto debería haber sido una batalla para determinar quién era superior. Sin embargo, Goto Ichiri hizo lo mismo que antes, usando la retirada como táctica para avanzar, lo que cambió la situación de nuevo. Traidor. El castigo y la falta de otra opción la hicieron sentir aún peor, pero ¿qué más podía hacer? Ni siquiera un doble suicidio podría arrastrar a Watanabe Yuki con ella. ¿Por qué moriría en vano y beneficiaría a otros? ¿No sería una tontería? No, parece que ni siquiera tiene la oportunidad de ceder. Sin mencionar que Watanabe Yuki aún no la ha perdonado. Si Goto Ichiri descubre que anoche tuvo intenciones asesinas, ¿no la odiaría? Entonces, ¿no tendría ninguna oportunidad? Al darse cuenta de que la situación podría ser más grave de lo que imaginaba, la mente de Matsuzaka Sugar se aceleró mientras reflexionaba sobre cómo expiar sus pecados y obtener el perdón de Goto Ichiri y Watanabe Yuki. Si no podía resolverlo por sí misma, podía recurrir a Gasai Yuno. Su inquebrantable alianza aún no se había disuelto, y apenas podían considerarse amigos. En cuanto a Watanabe Yuki, aunque le preocupaba que Goto Ichiri se sintiera incómodo, también necesitaba hacerle comprender claramente el peligro que representaban Matsuzaka Satou y los demás, y que no los considerara ingenuamente amigos cercanos que no representaban ninguna amenaza. Watanabe Yuki también le contó lo sucedido anoche. Les cae muy bien Yuki. Al menos no puedo eliminar a mis competidores como ellos. Me parece bien, Yuki, puedes considerarlos. No tenía miedo, al contrario, los admiraba. Era realmente impresionante poder apreciar a alguien hasta ese punto. Goto Ichiri, lejos de tener miedo, incluso admiraba a Matsuzaka Satou. Les gusta tanto Yuki que definitivamente pueden hacer muchas cosas que yo no puedo. Goto Ichiri negó con la cabeza seriamente. Lo que quería era una hermana como Matsuzaka Satou y Watsuki Yuno, quienes estaban dispuestos a matar o incluso pagar con sus vidas por Watanabe Yuki. ¿No sería mucho más sencillo aceptar que Watanabe Yuki tuviera un harén, igual que ella? Ella hablaba en serio. ¿Es este entendimiento mutuo entre chicas que él no puede comprender? Solo cuando les dijimos que teníamos un harén se pusieron furiosos. Watanabe Yuki dijo con impotencia que ya había planeado intentarlo, pero Gasai Yuno y Matsuzaka Satou no podían aceptarlo. Si volviera a preguntar ahora, probablemente sucedería lo mismo. ¿Cómo era posible que tanta gente aceptara que ella tuviera un harén como Goto Ichiri? Sin embargo, esa tarde, después de la escuela, cuando fue a la actividad de la banda Starry Ski, Goto Ichiri, quien había estado lidiando con esto todo el día, fue a discutirlo con Iichi Nika y los demás. 72. Aún así, nadie puede aceptar un harén. Tercera actualización. Poke-chan, ¿estás loco? ¿Qué quieres decir con deja que Watanabe-kun construya un harén? Matsuzaka-san te está presionando demasiado. Kita Ikuyo también parecía sorprendida y dubitativa. Cuando Goto Ichiri les consultó sobre cómo lidiar con su rival amoroso, no se les ocurrió ninguna buena idea. Solo pudieron consolarla diciéndole que creyera en sí misma y en Watanabe Yuki. Si no hubiera hecho esto, Yuki ya me habría dejado. Comparada con Matsuzaka Satou y Wagawa Yuno, aunque comprendía su amor, se sentía más a gusto con Iichi Nijika y los demás. Pochi-chan, dile a Watanabe que si me da 10 millones de yenes al mes, seré su amante. En cambio, arqueó las cejas y dijo con un dejo de interés. Si te gusta Yuki, no me importa, pero no me eches. Aún podía percibir las crisis emocionales. Mientras Watanabe Yuki tuviera un harén, no tendría que preocuparse de que tuviera que elegir entre ella y otra persona. Poke-chan, deja de hablar. Aunque tocan en bandas y música rock, son muy buenos chicos. ¿Cómo podrían robarles las amantes a sus amigos, y mucho menos unirse a un harén? Llamada yo pudiera hablar, y Chika Ichiji lo interrumpió.
Kita y Kuyo lo miró con extrañeza, pero ninguno de los dos tomó en serio las palabras de Goto y Chiri. Eran una banda de rock sana, y no deberían meterse con hombres y mujeres, ¿verdad? Mientras tanto, por otro lado, Watanabe Yuki visitó la casa de Chiaya Aine después de mucho tiempo. Normalmente, Chiaya Aine lo visitaba, pero esta vez, como tenía algo que discutir, Watanabe Yuki fue a su habitación para demostrarle su sinceridad. ¿No vas a tocar en la banda hoy? Ah, por cierto, Yuki, voy a una actuación en vivo el próximo fin de semana, así que tómate un tiempo para ir a verla. Si confiesas, será miembro de tu harem. Pensó que debía contarle lo que había dicho Goto y Chiri, y las probabilidades de éxito serían altas, ¿no? ¿Por qué salieron de tu casa? Su vista no era muy buena, pero solía usar gafas al volver a casa, lo que la hacía parecer más amable y tranquila. Sin embargo, el estilo de las monturas parecía inexplicablemente anticuado. Aine, tengo algo que hablar contigo, así que prepárate mentalmente. Probablemente, los pies de la chica acababan de ser lavados, pues se sentían ligeramente húmedos y extremadamente suaves al tacto. Pochi-chan está muy presionada porque teme que no pueda resistir la tentación y la deje. Así que espera que tenga un harem para no tener que preocuparse porque la dejen. Pero hasta ahora, nadie ha estado dispuesto a aceptarlo. Si estuvieras en su lugar, ¿lo harías? Fue más bien una broma divertida. ¿De verdad no puedes resistir la tentación? Si Watanabe Yuki pudo acudir a ella por iniciativa propia en lugar de decírselo por teléfono, entonces debía ser cierto. ¿De verdad es tan difícil resistir la tentación? ¿Acaso no sabía si podría soportarlo? Incluso antes de que ella lo apoyara en la creación de su harem, él ya sentía que salir con Goto y Chiri era un poco agotador debido a la influencia de Yunomiya. Me niego rotundamente a hacerlo. De ninguna manera aceptaría algo así. ¿Cómo podría alguien aceptar tener un harem? Chiaya Aine. Tiene un sentimiento positivo del 88% hacia el anfitrión y puede aceptar que el anfitrión haga la mayoría de las cosas por ella. Enfurecido y avergonzado, extremadamente insatisfecho con el comportamiento de construcción de harem del anfitrión, creyendo que nunca aceptarían tal cosa. Enviar a Goto y Chiri como intermediario para que comprenda que fue Goto y Chiri quien planteó este asunto, no el anfitrión. Esto aumentará considerablemente las posibilidades de que cambie de opinión. Hablar de formar un harem debería haber causado una caída significativa, pero si solo había bajado un punto, significaba que aún había una posibilidad. 73. Y Megami Karen. Voy a romper el bloqueo. Cuarta actualización. ¿Pasa algo? Al notar que Kuyokita había estado extraña toda la mañana, Karen y Memiya no pudo evitar preocuparse por ella. Era inconcebible que alguien en la sociedad moderna tuviera un harem o apoyara que su amante lo tuviera. ¿Puedes explicármelo? ¿Se había desatado el escándalo de alguna celebridad? ¿O se había topado con algo extraño en su camino a la escuela? Pero tienes que prometer no contárselo a nadie más. Cuanto más misterioso es, más curiosa se vuelve la gente. Ya estoy esperando lo que Kita y Kuyo va a decir. Kita y oyó empezar a hablar, miró a su alrededor y notó que la gente en la cancha distante estaba ocupada jugando baloncesto, y los más cercanos miraban sus teléfonos y compartían cosas interesantes que veían en línea. Nadie les prestó atención. Aún así, se acercó al oído de Megami Karen y le susurró su historia. Miró a su alrededor con cautela para asegurarse de que todos estuvieran ocupados con sus cosas. Luego, se acercó a Kita y Kuyo y susurró para confirmar. Aunque entiendo que a Pochi-chan le preocupe que otras chicas se lleven a Watanabe-kun, en lugar de dejar que Watanabe-kun construya un harem, ¿no deberías mejorar? Pochi-chan ya es muy buena en lo que hace. Kitayuki asintió con cautela. Esto era lo que más le costaba entender. Si temía que se la llevaran, ¿no sería mejor elevarse hasta el punto de que Watanabe Yuki no pudiera apartar la vista de ella? Dejar que Watanabe Yuki formara un harem era el último recurso. Kita-chan, piensa en la personalidad de Pochi-chan. Si quiere superarse, creo que sin el apoyo de Watanabe-kun, probablemente ni siquiera podría tocar la guitarra a su máximo nivel. Sin embargo, Karen y Megami tienen una opinión diferente al respecto. Ella entiende por qué Ichiri Goto hizo esto. Es debido a sus propios defectos de personalidad que le resulta más difícil superarse que aceptar el harem de Yuki Watanabe. Incluso vino a preguntarnos si alguien quería unirse. Incluso en un momento como este, seguía bromeando. ¿Cómo es que el hombre mayor al que admira parece volverse cada vez más descarado? Ya le parecía indignante que Goto Ichiri hubiera permitido que Watanabe Yuki formara un harem, pero no esperaba que en realidad buscara miembros para él. Si de verdad nos uniéramos, sería demasiado rock and roll y mis padres me matarían. Luego escuchó las quejas de Ikuyokita, respondiendo ocasionalmente con algunas palabras. Y Memiya Karen, Watanabe-kun, he oído que buscas una segunda novia. ¿Qué te parece? Creo que podríamos intentarlo. Al ver el mensaje de Megami Karen, Watanabe Yuki se quedó atónito un momento antes de darse cuenta de que no lo había malinterpretado. Había considerado a Gasai Yuno, Matsuzaka Satou y Chiaya Aine, pero nunca a Megami Karen. Porque él no era muy cercano a ella, solo eran amigos de amigos. La última vez que se contactaron, ella lo había agregado como amigo y le había dicho que Yuno Gasai y Satou Matsuzaka eran yanderes. Esta vez, vino a decirle que quería unirse a su harem. ¿No es correcto? Aunque quisiera formar un harem, no podía elegir a personas que no conocía bien.
Pero se conocían, y si ambos sentían algo el uno por el otro, probablemente no sería tan difícil cultivar sentimientos. Le respondió a Imegami Karen, pensando que hablarían de ello después de clase, y también le envió un mensaje a Goto Ichiri. Tras darse cuenta de que Watanabe Yuki no elegiría entre ella y las demás chicas, sino que las aceptaría a todas, se sintió increíblemente tranquila. Así, no tendría que preocuparse por ser abandonada, y Watanabe Yuki tendría a alguien que la acompañara durante las actividades de la banda. A menudo escuchaba los ensayos de guitarra de Kitaikuyo, y tras pasar un tiempo con ella, estaba segura de que Imemiya Karen era una persona muy amable y que jamás fingiría unirse al harén solo para expulsarla. ¿Acaso acepta que Watanabe Yuki tenga un harén? Tiene toda la cabeza en el pecho. Incluso pinchar los neumáticos de Yuki Watanabe fue inútil, ya que este movimiento la tomó por sorpresa. 74. La chica de cabello rosa de ritmo rápido se convierte en la segunda ganadora, quinta actualización. En un momento como este, no podía simplemente decir da igual ni dejar que Watanabe Yuki pensara en todo. La verdad es que a mí también me parece un poco increíble. ¿Por dónde empiezo? De hecho, desde que empecé la preparatoria, siempre he planeado tener una relación, pero nunca había tenido a alguien que me interesara hasta que conocí a Watanabe-kun. Sentí un latido en el corazón gracias a Watanabe-kun. Solo que, mientras esperaba una oportunidad, escuché que Pochi-chan apoyó a Watanabe-kun en la creación de un harén, así que creo que esta es una oportunidad que Dios me ha dado. Eres guapo, amable e increíblemente rico, pero humilde. Además, eres increíblemente tolerante con todos los defectos de Pochi-chan, lo que te convierte en alguien a quien admirar, aunque también sientes un poco de envidia de Pochi-chan. Por eso, cuando descubrí que podías aceptar tener un harén, me di cuenta de que no había nada que yo no pudiera aceptar. Después de todo, no todos tienen la oportunidad de estar con Watanabe-kun. Sin embargo, no creo que Watanabe-kun me abandone. Después de todo, soy una chica hermosa, y además, una chica hermosa con cabello rosa. Esto es definitivamente una prueba del vínculo entre Watanabe-kun y yo, y la fuente de nuestros destinos entrelazados. Si lo piensas bien, era la primera vez que veía a Imegami Karen confesándose de forma tan formal y expresando sus sentimientos. Cuando salía con Goto Ichiri, era muy reservado y usaba un estilo romántico para expresar sus sentimientos a través de la música. Justo cuando pensaba que nadie aceptaría que tuviera un harén, Imegami Karen lo aceptó. ¿Lo rechazará o lo aceptará? Aunque Watanabe Yuki tenía la intención de formar un harén, no estaba segura de si él accedería a su petición. Se levantó de su asiento y se sentó junto a Watanabe Yuki, ahorcajada sobre él y con la cabeza baja. Ante la mirada atónita de Watanabe Yuki, le dio su primer beso. Watanabe Yuki se sintió un poco incómodo al principio. Después de todo, él y Megami Karen no eran tan cercanos antes. Además, el contacto físico y los besos son, sin duda, herramientas poderosas para fortalecer rápidamente la relación. Era demasiado estar distraído con una novia tan hermosa a su lado. Será demasiado tarde para arrepentirme ahora. No puedo pensar en algo tan lejano. Solo pasa tiempo conmigo ahora, ¿de acuerdo? Hablaré con Pochi-chan al respecto. Ella, y Megami Karen, era una mujer formidable que podía abrazar a Watanabe Yuki por completo. ¿Has probado alguna vez comida occidental? ¿Qué te parece si la probamos juntos esta noche? Fue un proceso de atracción mutua. Hoy era un día memorable y seguiría los arreglos de Watanabe Yuki. Quizás no fuera necesario, pero lo organizaría siempre que pudiera. Le encargó a alguien que le hiciera una corona con incrustaciones de brillantes gemas. Le gustaba el regalo, pero le preocupaba más que pudiera romper las defensas de Watanabe Yuki. Podría compartir el costo de la comida occidental con Watanabe Yuki, pero simplemente no se le ocurría un regalo que combinara con esta corona que parecía tener incrustaciones de piedras preciosas auténticas. Aunque aún sospechaba, esto hizo que Imemiya Karen respirara aliviada. Tras recibir la muestra de su amor, Imegami Karen miró a Watanabe Yuki con tanta ternura que parecía estar a punto de desbordarse de lágrimas. Tenía el rostro enrojecido, y cuando ella y Watanabe Yuki salieron a caminar después de cenar, lo llevó a un hotel del amor. Al darse cuenta de que Imemiya Karen intentaba llevarlo a un hotel del amor, Watanabe Yuki sonrió y le dio una palmadita en el dorso de la mano. Si fuera Yuki, estaría bien. Ese era mi plan original. Es solo que Yuki me sorprendió muchísimo esta noche, desde la elegante comida occidental hasta este regalo. Mi amor por Yuki es desbordante. Ya que ha conocido a la persona indicada, no hay necesidad de dudar. A ella y a Watanabe Yuki les falta la etapa de conocerse, pero eso no importa mucho. Mientras tengan una comunicación profunda, podrán conocerse mejor más adelante. Quedarse en un hotel del amor es un poco apresurado. Primero pidamos permiso a la profesora y luego haremos algo travieso juntos, como faltar a clase. Los sentimientos de Imemiya Karen eran más intensos y proactivos, y él también debía responder con pasión. Imemiya Karen no habló, simplemente cerró los ojos húmedos, echó la cabeza hacia atrás y besó a Watanabe Yuki. 75. Retrogusto, primera actualización. Pero después de que Imegami Karen lo alimentara con sus propias manos, no pudo evitar enamorarse de ella. Ser guapo, tener una buena personalidad, un buen físico, ni muy gordo ni muy delgado, y tener un poco de dinero para cubrir todos tus gastos diarios.
Una cintura delgada, piernas largas, una figura generosa, y sería aún mejor si fuera una mujer rica con un poco de dinero. Se había despertado de forma natural, pero aún se notaba un rastro de cansancio en su rostro. Su mirada nublada se aclaró poco a poco, y al ver a Watanabe Yuki sentado en su campo de visión, sonrió dulcemente, extendió la mano y lo abrazó por la cintura. Sin darse cuenta, también vislumbró las marcas rojas en la espalda de Watanabe Yuki, lo que la hizo sonrojar. A pesar de ser una activa estudiante de preparatoria, su figura es incluso más hermosa que la de una hermosa viuda de 30 y tantos años. Si mirara el teclado, probablemente miraría la tecla H. Esta era su ventaja, y si podía serle útil, sería el mejor resultado. La dulzura y la felicidad en su corazón eclipsaron su malestar físico, pero su voz ligeramente ronca y la garganta seca aún le costaban un poco acostumbrarse. Ya tenía mucha suerte de no estar deshidratada. Gozaba de buena salud y podía extraer toda su esencia que quisiera, pero Megami Karen era diferente. Necesitaba reponer sus fluidos con normalidad. Mientras tanto, también retiró las sábanas aún húmedas y descubrió que el alcance de la radiación era incluso mayor que el de Gotoichiri. No podía hacer nada al respecto. Watanabe Yuki se había vuelto como un toro furioso en una competencia de monta de toros, embistiendo imprudentemente. No era una jinete profesional, así que, naturalmente, al final fue derrotada estrepitosamente. Tras beber agua y descansar un rato, Megami Karen recuperó la energía. Solo entonces se dio cuenta de que se sentía pegajosa e incómoda por todas partes. Solo podía aceptar dormir sin ducharse después de sudar, y solo podía hacerlo cuando estaba tan cansada que se sentía completamente cómoda. Los dos bultos de grasa que solían causarle dolor en los hombros finalmente estaban haciendo algo, permitiendo que Watanabe Yuki volviera a sus días de bebé y llorara por leche. Watanabe Yuki lo miró y luego apartó la mirada. El mundo cotidiano en el que vivía ahora estaba lleno de milagros. Los ángeles y los dragones no eran nada comparados con él. El milagro de Megami Karen, de estar ligeramente doblada pero firme, era el más poderoso. Entonces se atreverá a ponerse nerviosa y enseñárselo a Watanabe Yuki. Quedarte fuera toda la noche e incluso pedir permiso para ir a la escuela, ¿no le parece bien a tu familia? Watanabe Yuki pensó que podría resistir la tentación, pero su cuerpo se lo impidió, y la cámara alta finalmente perdió ante la cámara baja. Mis padres son muy abiertos y me apoyan. De hecho, ayer fue bastante atrevida, trasnochando y faltando a clase con su novio al día siguiente. Aunque estaba muy feliz, no pudo evitar sentirse un poco culpable al pensar en tener que volver a casa y encontrarse con sus padres esa noche. Si sus padres regañan a Megami Karen, tendrán que afrontarlo juntos. Pero definitivamente no puede decirles que todavía tiene dos novias. ¿Dices que no puedo ver a mis tíos solo porque se oponen? Ahora tengo un harén, y hay cosas aún más problemáticas que afrontar que ver a sus padres esta noche. Un Rolex y una tarjeta VIP para un salón de belleza. Incluso trajo un regalo cuando vino de visita, y fue muy amable. Además, su apariencia agradó a sus padres, y pronto fue aceptado por los padres de Megami Karen. 76. Vacilante, segunda actualización. Tampoco fue a la escuela hoy. Entonces, ¿a dónde fue? Tras decirle a Watanabe Yuki que había llegado a casa, fue inmediatamente a buscarlo. Y ni siquiera fuiste a la escuela. Hace apenas 2 días, Watanabe Yuki dijo que iba a formar un harén, y anoche no regresó a casa. ¿Será? ¿Qué? ¿Visitarlo? Pero Pochi-chan claramente fue a la escuela hoy, ¿habría algún traidor entre ellos? Pochi-chan aceptó dejarme tener un harén, pero tú no, así que busqué a otra chica y ella aceptó. Estuve con ella anoche. Watanabe Yuki dijo la verdad y entonces notó la reacción de Chiaya Aine. Ahora que tenía un harén, su visión del amor había cambiado por completo. Si solo tuviera 2 novias en su harén, no se reirían de él. Incluso si algunas personas pueden aceptar que tenga un harén, ¿cambiarán los pensamientos de Chiaya Aine y los demás? Ya sea coleccionar sellos o simplemente querer poseer a todas las hermosas chicas que ama, los pensamientos de Watanabe Yuki son que, si es posible, intentará conquistarlas. Ahora solo quedan 2. Debería al menos llenar la casa con toda la familia, ¿no? ¿De verdad alguien aceptaría que Yuki tuviera un harén? ¿Cómo es posible? ¿De verdad podría haber gente en la sociedad moderna que aceptara algo así? Los verás mañana, así que, Aine, ¿no te lo vas a plantear? Aunque no eres especialmente atractiva y eres un poco vanidosa, sigues siendo muy linda. Odio a Yuki más que a nadie. ¿Qué quería decir con tener una figura promedio y ser vanidosa? ¿Cómo podía alguien ser tan superficial? Tenía un alma gentil y amable, ¿sabes? Cuando estoy con Boki, a veces su personalidad todavía me resulta un poco desagradable, pero uno no se siente así porque se ha acostumbrado y lo ha aceptado. ¿No es así como son los matrimonios de ancianos? Estado emocional de Chiaya Aine. Incredulidad de que alguien pueda aceptar que el anfitrión tenga un harén, ira, vergüenza y una extraña atracción, pero debido al orgullo y la reserva, no quiere aceptar tan fácilmente. Debería acercarse a como amigos de la infancia con una relación lo suficientemente cercana, incluso si no son una pareja, pueden tener una conversación profunda. ¿Un matrimonio de ancianos, en serio? Yuki, ¿qué te pasó? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Y tienes la audacia de quererme en tu harén? Ni lo pienses. Apretó los dientes, miró fijamente a Watanabe Yuki y salió corriendo. Watanabe Yuki debería ser su amiga de la infancia, ¿no?
¿Cómo puede ser tan despreciable ese gato mujeriego? Por un momento, Chiaya Aine empezó a ver vídeos para distraerse. Aún tenía tiempo de sobra, y quería ver quién era la otra persona que aceptaría que Watanabe Yuki tuviera un harem. ¿Podría ser alguien tan fácil de intimidar como Gotoi Chiri? Aunque seguía sin aceptar su oferta de formar un harem e invitarla a unirse, mantuvo la relación original. Pero ahora, Watanabe Yuki cree que es muy probable que Chiaya Aine esté consintiendo de verdad. Aunque podía resolverse directamente, podría ser una pequeña decepción para Chiaya Aine. Era fácil, pero aún era necesario el enfoque correcto. Una vez que Watanabe Yuki supo qué hacer, supo exactamente qué hacer. Por eso, ayer no se apresuró a reunirse con ella, sino que planeó hacer algunos preparativos. Si alguno de ellos no está contento, es fácil que surjan discusiones y el harén resultante se convierta en un desastre. Los celos, el sarcasmo y la competencia por favores por sí solos son suficientes para darle dolor de cabeza a cualquiera. Tras recogerlo con Chiaya Aine, y Megami Karen no se sentó inmediatamente en el asiento trasero. En cambio, le pidió a Watanabe Yuki que bajara la ventanilla y le diera un beso rápido en la mejilla antes de subirse al coche con alegría. Nos conocimos una vez, ¿te acuerdas? Había conocido a Chiaya Aine una vez, la noche en que la banda terminó su primera actuación oficial. Chiaya Aine fue a ver el concierto como amiga de Gotoi Chiri, mientras que ella fue como amiga de Kita Ikuyo. Se vieron una vez, pero no se hablaron. Gotoi Chiri podría explicarse como una coincidencia, pero ¿cómo se explica lo de Memilla Karen? ¿Van a dejar la serie? ¿Cuál es tu relación con Yuki? Luego, con cierta curiosidad, le preguntó a Chiaya Aine sobre su relación con Watanabe Yuki. Al poder llevarla en coche y no ir a la misma escuela, su relación parecía inusual. No importaba cuántos hombres intentaran robársela, ella era su única amiga de la infancia. ¡Qué maravilla! Te agradezco mucho tu ayuda con Yuki en aquel entonces. Karen y Megami pareció sorprendida y un poco envidiosa, y finalmente le dio las gracias a Aine Chiaya. Pensó, solías molestarla para que te cuidara, pero ya no es necesario, ¿verdad? Sus pequeños trucos son bastante sofisticados. Sin embargo, en realidad malinterpretó a Megami Karen, porque a ella no le daba mucha importancia. Incluso cuando Chiaya Aine dejó de hablar, continuó hablándole con dulzura, preguntándole constantemente sobre la infancia de Watanabe Yuki. Su expresión estaba llena de envidia, y se alegraba de saber más sobre su pasado. Resultó que Megami Karen era tal como ella había pensado inicialmente, una chica ingenua e inocente. Y lo más importante, soy feliz después de aceptarla, y no hay nada de qué enojarse. ¿No es eso suficiente? 77. Castigando a Matsuzaka Sugar, tercera actualización. Después de que Watanabe Yuki la recogiera por la mañana, incluso tomó la iniciativa de sentarse en la última fila y charlar con Megami Karen. Nada de peleas, ni discusiones, ni alboroto. Solo llevándose bien podrán ser felices. Si cambia de opinión ahora y acepta la idea de tener un harén, Yuki Watanabe la considerará. Sin embargo, ahora no es el momento adecuado. Intentar conquistar a alguien durante la luna de miel es muy improbable. Además, Matsuzaka Sugar aún necesita expiar sus pecados. Tras enterarse de que Watanabe Yuki había formado un harén, Gasai Yuno ideó un castigo que podría interesarle. Espera que la castigues severamente para obtener tu perdón. Nunca había comido cerdo así, pero lo había visto antes. Ya no sentía asco por ella, pero temía que, si la aceptaba, recaería en su enfermedad. ¿Podría ser esto una recompensa? Bajo su control, Matsuzaka Satou mantuvo su dignidad con una mezcla de ansiedad y coquetería. Hoy llevaba medias negras. Nadie sabía qué se escondía en el abismo, excepto Watanabe Yuki. Watanabe Yuki estaba un poco preocupado de que descubrieran su inusual comportamiento, pero esto era un castigo, y si se rendía a medias, la naturaleza del castigo cambiaría. El espíritu escolar de Fenzik era despreocupado. La maestra notó su descuido y se lo recordó, pero al no moverse, la ignoró. Para Watanabe Yuki, se le hicieron demasiado cortos. La sensación de controlar y decidir el destino de los demás era bastante adictiva. Watanabe Yuki se dio cuenta entonces de que había olvidado apagar el control remoto, pero no tenía intención de hacerlo, pues aún estaban en la fase de recompensa y el castigo era solo la vergüenza de Matsuzaka Satou. El verdadero castigo apenas comenzaba. Matsuzaka Satou estaba tan débil que ya no podía hablar, solo jadeaba. Al final, fue un verdadero castigo y tortura, casi volviéndola loca, pero no pudo resistirse, así que solo pudo aceptar el castigo. No puedo levantarla yo solo. Con la cortina corrida, Yuno Gasai manipuló al impotente Matsuzaka Satou y llamó a Yuki Watanabe. Al mediodía, el sol brillaba y la temperatura subía. Matsuzaka Satou, con medias negras, estaba tan hosca como una momia. Estaba empapada en sudor y humeaba. No esperaba que Gasai Yuno y Matsuzaka Satou fueran tan juguetones. Como castigo, quedó bastante satisfecho. Si hubiera una próxima vez, no sería tan simple. 78. Sobre el futuro, cuarta actualización. Normalmente, deberíamos asegurarnos de que Gotoichiri y Watanabe Yuki tengan tiempo para pasar juntos, pero ya casi es fin de semana y probablemente tendrán una cita esta noche, por lo que interrumpir su hora de almuerzo no parecerá que se está interponiendo en su camino.
Después de buscarla, Kita-Ikuyo descubrió que Imemiya Karen también estaba allí. Y Megami Karen se había lanzado al harén de Watanabe Yuki. Lo siento, Kita-chan. No quería ocultártelo, pero sentí que decírtelo demasiado pronto sería demasiado para ti. Había aprendido de Kita-Ikuyo que Watanabe Yuki podía tener un harén, pero no se lo dijo inmediatamente después de que se conocieran. ¿Estaba ella tocando rock and roll y Imemiya Karen lo hacía? ¿Cómo podía Imemiya Karen aceptar una relación tan caótica entre hombres y mujeres? En realidad, no tenía muchos amigos cercanos, y sería una lástima perder uno por esto. Le di permiso. Sin embargo, decidió respetar la situación. Después de todo, ninguna de las partes involucradas, como Megami Karen, tenía objeciones, así que, como ajena, no debía decir nada más. ¿Y tú? No creía que su determinación fuera inferior a la de ellos. No estoy dispuesto a aceptar esto. Aceptarla o irse y vivir con arrepentimiento de por vida. No podemos garantizar que podamos quedarnos con Yuki después de que estemos juntos. Si matamos a alguien y nos atrapan, lo que nos obliga a separarnos de Yuki, ¿crees que los demás permanecerán indiferentes? Son dos, y nosotros también, lo cual es suficiente para hacer palpitar el corazón de Yuki. Yuno Gasai negó con la cabeza. Eran muy conscientes del gran peligro que representaban, pero no les importaba. Si alguien se atrevía a interferir en su relación con Watanabe Yuki o a hacerle daño, no dudarían en usar sus armas. El valor combinado de los dos no es tan simple como 1 más 1 igual 2. Si no fuera por la bondad y la comprensión de Goto Ichiri, probablemente ya la considerarían una perdedora. Te avisaré cuando Yuki tenga tiempo. Confirmar la continuación de la alianza, Yuno Gasai miró su teléfono. Sabía que cuando Yuki Watanabe estaba solo, y aunque tuviera 2 novias, no estarían juntos todos los días, era entonces cuando darían el paso. Por supuesto, esta es la mejor idea. Goto Ichiri está destinado a perderse un día del fin de semana por las actividades de su banda, y Imemiya Karen llena ese vacío, permitiéndole concentrarse en las actividades de su banda. Cada uno tomó un brazo de él y se fue de compras con él, provocando la envidia de todos a su alrededor. Aunque Goto Ichiri ha evolucionado tanto que se atreve a salir a la luz del sol, aún le cuesta adaptarse a lugares concurridos. Así que, después de pasear un rato, y para compensar la juventud perdida de Goto Ichiri, Megami Karen tomó la iniciativa de sugerirle que fueran juntos al karaoke. Resulta que no conozco a ninguna cantante destacada. Después de cantar toda la tarde, cuando comenzaron a buscar comida, Watanabe Yuki y Megami Karen le hicieron esta pregunta. No tiene que preocuparse por el futuro ahora, pero inconscientemente pensará en ello y considerará a las personas que lo rodean. Aunque la banda termine en el futuro y no sea suficiente para mantenerlos, al menos tienen un sueño y lo persiguen, así que no se aburrirán tanto. Pero soy mediocre, ¿no? Yuki piensa demasiado. Todavía somos estudiantes de preparatoria, ya estamos pensando en nuestras carreras. No había considerado qué quería hacer en el futuro, pero como Watanabe Yuki se lo había preguntado, lo miró con seriedad. En cuanto a su carrera, está abierta a intentarlo, pero no le interesa demasiado. ¿No te aburrirás si no haces nada? Además, espero que puedas actuar conmigo en el escenario. Apuesto a que piensas igual, Pochi-chan. Su voz era hermosa, aunque una voz hermosa no significa necesariamente una buena cantante, pero sus habilidades básicas eran mucho mejores que las de quienes no tenían oído musical. No quiere formar una banda tradicional, pero si es un harén, está dispuesto a tocar con ellos. Goto Ichiri asintió. Había estado esperando poder demostrar plenamente sus habilidades en el escenario y actuar con Watanabe Yuki, lo cual era muy romántico para ellos como músicos. En fin, solía ir de compras con sus amigas o revisar su teléfono y Twitter, así que no le vendría mal encontrar algo que hacer, sobre todo porque podía estar con Watanabe Yuki. 79. Un fin de semana caluroso y húmedo, quinta actualización. ¿Por qué nos vamos a casa? Sentía que aún no era el momento adecuado para algunas cosas. Habían tenido una cita los tres hoy y se sentía genial. Sin embargo, descubrir cómo dormir en una cama para 3 personas era un dilema para todos. Watanabe Yuki lo había pensado, pero sentía que sacarlo a colación ahora sería demasiado apresurado, y no sería demasiado tarde para la próxima cita. Quedamos en tener una cita los tres, y la cita aún no ha terminado, ¿verdad, Pochi-chan? También estaba muy tímida por lo que sucedió después. Sin embargo, siempre creyó que Watanabe Yuki no debía tenerlo todo en cuenta. Por lo tanto, ella y Goto Ichiri eran más proactivos al abordar asuntos que Watanabe Yuki dudaba en plantear de inmediato por consideración a sus sentimientos. Estaban un poco avergonzados, pero no pudieron resistir el placer y la felicidad que les produjo. Además, si no nos acostumbramos a ella ahora, no podremos evitarla más adelante, así que más vale que aprietemos los dientes y la aceptemos ahora. Así que seguro que los tres dormiremos bien. Estamos todos listos. Sonrió con dulzura, los abrazó y se fue a casa con ellos. Antes de entrar al baño, le guiñó un ojo a Watanabe Yuki y dijo con una sonrisa. Las chicas siempre tardan más en ducharse. Watanabe Yuki, quien terminó de ducharse primero, se sentó en el borde de la cama envuelta en una toalla. Mientras esperaba, se tranquilizó y pensó si debería contratar a una niñera. Si queremos disfrutar, debemos disfrutarla al máximo. Por ahora, a instancias de Karen y Megami, solo estaban envueltos en toallas de baño, ya que de todos modos se las quitaban o se ponían el pijama al dormir.
Hablaron sobre cómo bailar y decidieron que, mientras pudieran hacerlo juntos, nadie podía quedarse fuera. En el amor, aún les quedaba mucho por descubrir y desarrollar. El baile de 3 personas fue más fácil de realizar de lo que habían imaginado, y además, fue el favorito de Watanabe Yuki. Además, les proporcionó a Imegami Karen y Gotoi Chiri un importante margen de tiempo, evitando que se sintieran abrumados. Sus mentes estaban consumidas únicamente por el anhelo y el placer de sus amantes. Esperar autocontrol de alguien de su edad es demasiado pedir. De no ser por el movimiento de su pecho al respirar, Watanabe Yuki ya habría contactado con el crematorio. Despertó, solo sentía dolor de cabeza y su cuerpo estaba extremadamente débil. Por suerte, no era tan grave como para que sus ojos y mejillas estuvieran hundidos. Después de todo, Imegami Karen y Gotoi Chiri no eran súcubos. Pensé que odio era solo una broma, pero resulta que Watanabe Yuki estaba en ese estado cuando se trató de Imegami Karen y Gotoi Chiri. Watanabe Yuki sintió algo de miedo, pero también algo de orgullo. Al menos perseveró hasta el final, aunque el precio fuera alto. Tras descansar un rato, Watanabe Yuki miró la hora en su teléfono y descubrió que eran las 11 p.m. del domingo. Agotado y hambriento, necesitaba más a la niñera. Aunque podía cocinar, sería mejor que alguien le trajera comida y bebida para reponer fuerzas a esa hora. 80. Atrapado robando comida, primera actualización. Las marcas aún no han desaparecido del todo. El lunes, Watanabe Yuki y sus 2 amigos llegaron a la escuela. Al principio querían descansar un día más, pero si Watanabe Yuki pasaba todo el fin de semana con la hija de otra persona y no iba a la escuela el lunes, hasta los padres más bondadosos tendrían algo que decir. Estaba completamente perdido. Tanto Imegami Karen como Gotoi Chiri lo habían mordido, así que no sabía quién le había dejado la marca. Esto es una caja de bento, Yuki, por favor acéptala. Había 3 cajas enteras. La expresión de Watanabe Yuki se tornó muy sutil al ver el bento. Aunque se habían despertado la noche anterior, se habían vuelto a dormir poco después, y no había tenido tiempo de prepararlo al despertar esta mañana. No esperaba que Gasai Yuno lo hubiera preparado todo. Al final, no pude resistirme a practicar mi oficio. Fue increíblemente vergonzoso, pero cada paso que daba era un paso atrás. Al menos podía seguir espiando a Watanabe Yuki, a diferencia de Matsuzaka Satou, quien estaba teniendo una aventura de una noche con Imegami Karen cuando ella le envió un mensaje. Yuno Gasai no se dejó abrumar por esta amargura. En cambio, encontró la oportunidad de forjar una buena relación con Yuki Watanabe e Ichiri Goto. ¿Cómo es que Yuno logró escabullirse incluso cuando estaba preparando un bento? Ella también sabe cocinar. Siempre y cuando Gasai Yuno no se escabullera cuando fue a ver a Watanabe Yuki, no habría problema. Resulta que después de que Gotoi Chiri se vaya a las estrellas, Watanabe Yuki jugará solo en casa o saldrá a dar un paseo. Karen y Megami se uniera a la batalla, se quedaba con Yuki Watanabe cuando Ichiri Goto no estaba. A veces volvía a su antigua casa para ver a Yuki Watanabe jugar, y a veces daban un paseo juntos. En resumen, nunca se separaban. Sin embargo, Chiaya Aine no tenía la capacidad de prever el futuro. Había visto a Imegami Karen, pero creía que ni siquiera las parejas en pleno proceso de un nuevo amor estarían unidas las 24 horas del día, los 365 días del año. Watanabe Yuki jugaba a Delta Force, pero no estaba muy concentrado. Había otra invitada en la habitación, Imegami Karen, agachada bajo el escritorio de la computadora, tapándose la boca con las manos, con aspecto avergonzado y perdido. Levantó la mano, temblando, señaló a Watanabe Yuki, lo maldijo por desvergonzado y huyó. Como Watanabe Yuki vivía sola, no tenía muchos escrúpulos a la hora de picar algo. Nunca esperó que Chiaya Aine viniera de visita. Después de portarse bien durante 4 días para compensar la pérdida del fin de semana pasado, Imegami Karen ya no pudo contenerse. Como necesitaba ser más comedido, Watanabe Yuki solo planeaba satisfacer sus necesidades físicas durante sus citas de fin de semana. Sin embargo, Imegami Karen estaba siendo irrazonable y no escuchaba ningún principio. Watanabe Yuki hizo lo suyo, y ella comió su propia comida, y entonces Chiaya Aine se topó con ellos. De lo contrario, después de su único encuentro, fácilmente podría haber arrastrado a Watanabe Yuki a la cama con ella, incluso si él se resistía. Es realmente aterrador. Tras enjuagarse la boca, insistió en que Watanabe Yuki preparara la cena y le pidió que llamara a Chiaya Aine. La incomodidad de atrapar accidentalmente a su amigo de la infancia practicando una manualidad haría que ambos se sintieran incómodos durante días. Todavía sonrojada, y tras mirar fijamente a Watanabe Yuki, conversó apasionadamente con Imegami Ana. Al ver que Chiaya Aine no parecía muy afectada, Watanabe Yuki se sintió aliviada y preparó la cena para su amante y amiga de la infancia. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.